Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palar. Y hoy os quiero hablar de yacimientos de época celta en España. Y es que en los siglos previos a la conquista romana, la mayoría de la península ibérica estuvo habitada por pueblos celtas, unos pueblos que destacaban por su dominio de la metalurgia y su carácter guerrero. Y de eso hablaremos hoy. ¡Vamos allá! Antes de la llegada de los romanos a la península ibérica, hubo tres grandes culturas que dominaron la mayoría del territorio. En el sur teníamos la cultura tartésica, en el levante la íbera, en constante contacto con culturas del Mediterráneo. Y la tercera de estas culturas era la celta, una cultura que ocupaba la mayor parte del centro de la península y también toda la costa cantábrica y atlántica. Además de todas ellas, fue la menos permeable a elementos externos durante la mayoría de su historia. Y seguro que más de una vez habéis oído hablar de celtíberos, hasta el punto de que en ocasiones sea más habitual oír hablar de celtíberos que de celtas para el territorio peninsular. ¿O no es así? Pues bien, es un término que puede llevarnos a error, según el sentido en el que se use, ya que su significado estricto hace referencia a los pueblos celtas fronterizos con territorio íbero, que aún manteniendo intacta su esencia celta, habían asimilado algunas características íberas como su alfabeto o el uso de monedas. Y la posible confusión viene de la mano de un error de traducción de fuentes de época romana, que para hablar del pueblo celta de Hispania hablaban de Celtica Hispana, y en ocasiones se había traducido como Celtiberia, sin ser para nada lo mismo. Así que es posible que de manera coloquial se haya hablado de celtíberos con un significado de celtas de Iberia, y no necesariamente por pertenecer a esa franja de celtas con influencia de pueblos íberos. Estos pueblos celtas de Hispania eran principalmente como el resto de culturas celtas de Europa, salvo por algunos cambios o adaptaciones al clima y condiciones de la geografía de la península ibérica. Por ejemplo, sus asentamientos eran plenamente sedentarios, pero conservaron algunos rasgos de culturas nómadas como la ganadería de transhumancia, que incluso se conserva a día de hoy, para complementar su agricultura. En general, los celtas de Iberia eran muy parecidos a los celtas de Galia, salvo por ejemplo el peso que se les daba a las castas guerrera y sacerdotal, ya que los galos daban un mayor peso a los druidas respecto a los guerreros. Y la situación era inversa entre los celtas de Iberia. Y si había una cosa que unía a los pueblos celtas, tanto a los de Iberia como el resto de Europa, era su maestría en la metalurgia, desde sus armas y armaduras hasta objetos cotidianos cuya artesanía les llevó a dominar el comercio de objetos de bronce y hierro. En Galicia, por ejemplo, la cultura de castros ha dejado como herencia un valioso patrimonio arquitectónico y artístico, conservado hoy en numerosos museos y en numerosos yacimientos visitables que existen. Y una de las características que más llaman la atención de los castros gallegos es su emplazamiento, ya que suelen ubicarse en montañas y sitios elevados o cerca de la costa, de modo que la propia orografía les sirviera como medio de defensa. Estos castros eran recintos fortificados, rodeados de fosos y murallas, y en su interior las viviendas de piedra con planta circular y techos de paja se distribuían en barrios separados por calles y plazas. Otras construcciones más alargadas funcionaban como espacios de reunión o de culto, y algunos poblados incluso tenían baños. ¡Vamos, espectacular! El castro de Santa Tecla, en la localidad gallega de Aguarda, en Pontevedra, es un ejemplo representativo, o también el castro de Viladonga, en la villa de Castro do Rei, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Lugo, que es espectacular. Y es que junto al yacimiento se encuentra su museo arqueológico, y os recomiendo que vayáis. Y otros castros visitables son los de Baroña y Elvira, cerca de Santiago de Compostela, o los de San Cibrán de Las y Castromao, cerca de Ourense. En cambio, el castro de Coaña es el más popular y mejor conservado de cuantos castros se conocen en Asturias. Esta notoriedad se debe a lo temprano de su descubrimiento y a la gran extensión excavada a lo largo de casi 200 años de intervenciones. Que ya son años, ¿eh? Ubicado en el pueblo de Villacondide, en Coaña, fue construido sobre una pequeña colina situada en el margen izquierdo de la ría de Navia y delimitado por una gruesa muralla con un foso excavado en la roca.
Por otro lado, el asentamiento fortificado de Ulaca se encuentra en la provincia de Ávila, y es de origen vetón y se emplaza sobre un cerro amesetado de la Sierra de la Paramera a unos 1500 metros de altitud, y que quedó aislado y también cortado entre peñascales de granito. Y hacia el sur se abre un profundo barranco con la impresionante mole de la Sierra de Gredos al fondo. Está declarado conjunto histórico artístico y probablemente fue la ciudad celta más importante de Hispania. Ahí queda la cosa, ¿eh? Y entre sus restos destaca la muralla de más de 3 kilómetros de longitud, también el torreón y el altar de los sacrificios. En Ávila también se encuentra el castro de la Mesa de Miranda, en el municipio de Chamartín. Este fue habitado por los vetones entre los siglos V y I a.C., por lo que esta zona debió ser abandonada cuando comenzó a ser ocupado por los romanos. Y cerca de allí nos encontramos también con el asentamiento vetón de Las Cogotas, que es otro de los lugares de donde se han podido obtener datos acerca del modo de vida de las poblaciones prerromanas. Y el conjunto escultórico mejor conservado lo conforman los toros de Guisando, que datan del siglo II a.C. y que se ubican en el cerro del mismo nombre, justo al lado de la Cañada Real Leonesa Oriental, en el término municipal del Tiemblo. Pensad una cosa, que la conquista romana de la Céltica hispana fue muy pero que muy tediosa. Duró nada más y nada menos que unas 5 décadas y se concluyó sin una victoria completa, ya que los pueblos del norte resistieron hasta la época de Augusto y no en vano el norte de la península conserva mayores tradiciones celtas prerromanas que el resto. Las conocidas como guerras celtíberas tuvieron algunos episodios famosos como el asedio de Numancia, un asedio que fue ganando fama y añadiendo leña al fuego de la leyenda de los celtas hispánicos como guerreros feroces. Incluso tras la conquista romana y pese a los esfuerzos de Roma en construir carreteras y vías para facilitar el movimiento de gente, la romanización de los territorios celtas jamás fue tan sencilla como en territorios íberos, algo que me parece súper curioso. Y nada más por hoy, pero si nos acompañáis podemos seguir indagando sobre cualquiera de estos temas en más vídeos, así que si te interesa seguir excavando en nuestro pasado, no te pierdas los próximos vídeos, así que no olvides suscribirte, darle a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Y echa un vistazo a nuestra web, fundacionpalar.com. Allí encontrarás las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.